en sesión, ¿vale? Ok. Vale. Les voy a presentar mi pantalla para que podamos ver de qué se trata el tema. Ahí va. El día de hoy nos toca la cuestión de movimientos nacionalistas. Y nuestro tema dice lo siguiente. En las últimas décadas el mundo ha atestiguado la intensificación de los enfrentamientos derivados del nacionalismo en ciertas regiones históricamente conflictivas. ¿Qué es esto de los nacionalismos? Son regiones en donde las ideas, la religión, las costumbres tienen mucho, ¿cómo les diré? Como la idea de juntar a toda esa gente en un solo territorio y llamarles de alguna forma. Por ejemplo, lo que sucede en Israel y en la Franja de Gaza, ¿no? Los musulmanes quisieran que ese territorio fuera unificado bajo las ideas religiosas de los musulmanes, pero los israelíes no. Los israelíes quisieran más bien que ellos tuvieran ese territorio bajo las ideas del judaísmo, porque ellos son judíos. Entonces, dense cuenta cómo los nacionalismos en ciertas regiones van a generar conflictos. Bajo la mayoría de las regiones políticas coexisten diferentes grupos humanos que a través del tiempo han llegado a identificarse como parte de una misma nación. No obstante, no todos los estados nacionales logran que sus habitantes se asuman como parte de un mismo grupo, que es el caso de lo que yo les estaba poniendo de ejemplo. Los motivos de diferencias más habituales son la pertenencia étnica o el fundamentalismo religioso. La pertenencia étnica se da por una serie de rasgos culturales como la lengua, la historia o las costumbres en común. Las administraciones coloniales de los estados imperiales y más tarde la creación de estados independientes tras las dos grandes guerras mundiales. No tomaron en cuenta las diferencias entre la población que solía vivir bajo un mismo régimen. Entonces, si se dan cuenta aquí, empezaron a generarse por las monarquías las grandes separaciones de las naciones, lo que yo les había platicado en cuestión de, por ejemplo, cómo Francia, por ejemplo, empezó a dividirse, cómo Francia empezó a ya no querer tener monarcas, justamente porque empezaron estos movimientos separatistas, ¿vale? Ok, vamos a avanzar acá. Esto es lo que ustedes se supone que hicieron en la tarea. Este es el caso de la Guerra de los Balcanes en 1990, del 90 al 95, que dividió la antigua Yugoslavia en pequeñas naciones. Los conflictos internos entre Irak y Turquía provocado por las rebeliones del pueblo kurdo, pero voy aquí a ver cómo estas naciones empezaron a generar, ¿cómo les explico? Ideas de separación porque no concordaban con las ideas del gobierno en turno. Y el caso que les quiero poner es el de ETA, que se da en España. En ETA, la ETA es un grupo separatista vasco. ¿Qué era lo que querían los vascos separatistas? Pues que ellos tuvieran su propio espacio, siendo parte de España, pero que se independizaran de España. Fíjense, y dice, en España en 1958 surgió la ETA, un grupo separatista vasco que mediante el asesinato, el secuestro, la extorsión y la explosión de bombas buscaba presionar a los gobiernos español y francés para que reconocieran la independencia de las regiones que integran el País Vasco. Las exigencias fueron desestimadas. En 2011, este grupo anunció el cese de su actividad armada, pero la población vascuense continuó exigiendo su independencia. En septiembre de 2017 celebraron un referéndum para votar sí o no a la separación de España. Fíjense bien. Para ello les coloqué aquí en el Classroom un video y esto sí, por favor tomen nota en su cuaderno para que sepan quién es ETA.
Es un movimiento de separación en España de los vascos que ya no quieren pertenecer al país de España. Hoy toca hablar del mayor grupo terrorista de la historia de España. Hoy toca hablar de cómo ETA tomó las armas, cómo llegó a tener un gran poder y cómo se le combatió hasta acabar con ella. ¿Escucharon lo que dijo al principio? Grupo terrorista. ¿Por qué? Porque si generaban ellos el terror en la población, probablemente el gobierno español le cediera la posibilidad de independizarse de España. Pero esto no sucedió. Para hablar de los orígenes de ETA hay que remontarse al franquismo. Durante la dictadura de Franco, el Partido Nacionalista Vasco, más conocido como PNV, estaba ilegalizado. Un grupo llamado EKIN, que se dedicaba a hacer estudios sobre el conflicto vasco, y otro grupo de juventudes del PNV se juntan. Mandan los del PNV a paseo y constituyen ETA. Su nombre es un acrónimo de Euskadi Tasuna, traducido al castellano País Vasco y Libertad. El objetivo de ETA será llevar a cabo acciones directas. Todo esto pasa en 1958. Sin embargo, las primeras acciones violentas no llegarían hasta los 60. Algunas fuentes indican que la primera víctima de ETA pudo ser una niña de 22 meses en San Sebastián. Sin embargo, la primera acción realmente confirmada y atribuible a ETA se llevará a cabo en el 25 aniversario del golpe de Estado de 1936, cuando ETA intenta hacer descarrilar un tren en Guipúzcoa lleno de franquistas. Durante los años 60 se producen varias asambleas de ETA para comenzar a definirse como organización. En la primera se establecen las bases de la banda, que básicamente eran las siguientes: la independencia de Euskal Herria, la defensa del euskera, la defensa de la democracia y la confesionalidad del Estado. En la segunda asamblea, la organización opta por la izquierda y se define como socialista, aunque acabará siendo marxista-leninista. En la tercera asamblea, ETA adopta la lucha armada como medio para conseguir sus objetivos. En la cuarta, comienza una división interna en la organización. Hay tres corrientes ideológicas: los que dan prioridad a la lucha por la independencia de Euskal Herria, los comunistas que anteponen la lucha de clases y un tercer grupo que era una mezcla de ambas. La quinta asamblea crea una escisión. Los comunistas formarán ETA Berri, que pronto cambiará de nombre y se dejaría de llamar ETA. Y los otros dos grupos que tenían intenciones nacionalistas vascas formaron ETA Zaharra, que finalmente se quedó con la ETA que todos conocemos. A finales de los 60, ETA comete su primer asesinato, un guardia civil llamado José Antonio Pardines, el cual fue disparado en la cabeza en un control de carretera. Sin embargo, el primer atentado premeditado fue el de Melitón Manzanas, jefe de Guipúzcoa de la Brigada Político-Social y antiguo colaborador de la Gestapo. La presión policial y judicial dejó a la banda muy tocada a finales de los 60. En los procesos de Burgos, varios etarras fueron condenados a muerte, pero la presión internacional hizo al gobierno franquista conmutar las penas. Este hecho le dio a la banda una gran publicidad. En los principios de los 70, la banda resurge y vuelven las escisiones. Los militaristas dan el golpe más importante de la historia de ETA en 1973, asesinando al presidente del gobierno franquista, Luis Carrero Blanco, provocando una situación sin precedentes en la dictadura. El atentado de la cafetería Rolando, que deja 13 muertos, crea la escisión definitiva y se crean dos organizaciones: ETA político-militar, con aquellos partidarios de combinar la lucha armada con la política, y ETA militar, que opta directamente por la línea terrorista. ETA político-militar no sobrevivirá mucho tras la llegada de la democracia a España y abandonará la lucha armada disolviéndose a principios de los 80. ETA militar, en cambio, se beneficia de la amnistía general que da el gobierno español a presos políticos y engrosa sus filas. Los finales de los 70 y principios de los 80 son los años más duros de ETA, y es en esa época en la que más asesinatos llevan a cabo, siendo 1980 el año más mortífero. Las víctimas preferidas de ETA en esta etapa son los altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil. En los años 80, la banda llevó a cabo sus atentados más atroces, como el Hipercor de Barcelona en 1985, que dejó 21 muertos. La presión de los asesinatos puso en peligro la transición española, ya que, al contrario que el gobierno, los sectores más conservadores del ejército clamaban por una intervención directa en el País Vasco. Y es una de las muchas causas que llevaron a Tejero a dar un golpe en el 23F. Por si fuera poco, ETA tenía barra libre de asilo en el País Vasco francés, donde la banda se podía mover con total impunidad. Con la llegada del Partido Socialista al poder en 1982, una nueva forma de lucha contra ETA veía la luz: la guerra sucia que practicaban los grupos antiterroristas de liberación, más conocidos como los GAL. Los GAL eran mercenarios coordinados y financiados por el propio gobierno español. Es decir, el Estado español creó un grupo terrorista propio para acabar con ETA.
27 víctimas al menos se cobrarían los GAL, aunque hay muchas muertes por esclarecer que también podrían estar relacionadas. Entre las víctimas de asesinatos, torturas y secuestros de los GAL también hay inocentes fruto de equivocaciones. En 1987, el PSOE intentó una tregua con ETA en las conversaciones de Argel, una tregua que no fructificó. Los 80 también dejaron un tremendo atentado en la casa cuartel de Zaragoza y los 90 comenzaron con otro en la casa cuartel de Vic con 10 víctimas. En 1992 la cúpula de ETA cae al completo y es reemplazada. Además, ETA adopta una nueva estrategia, la Kale Borroka. Jóvenes que utilizan la guerrilla urbana para aumentar su impacto en la sociedad vasca. En 1995, ETA intenta matar sin éxito al futuro presidente del gobierno, José María Aznar. Un año después, también ETA intentará matar al rey Juan Carlos. En los años 90, el número de muertos de la banda bajó considerablemente debido a la presión policial. Sin embargo, todas las acciones de ETA estarían encaminadas a provocar un gran impacto en la sociedad. El secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara duró 532 días y causó una gran conmoción en la sociedad española. Sin embargo, la acción que supuso un antes y un después en la banda fue el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua. Millones de personas salieron a la calle contra la violencia de ETA, pero nada de eso sirvió para salvar la vida de Miguel Ángel Blanco. A partir de ese hecho, ETA perdió gran parte del apoyo o pasividad social que le quedaba. En 1998, ETA anunciaría una tregua que apenas duraría un año y que sirvió a la banda para reorganizarse y rearmarse. Por su parte, la izquierda abertzale, englobada en el partido de Herri Batasuna, llega a un acuerdo con el PNV para que Ibarretxe sea investido como lehendakari, lo que hace a Herri Batasuna tener que sacar un comunicado en el que renunciaba a la actividad armada. El pacto no acabaría la legislatura tras el asesinato en el 2000 del socialista Fernando Buesa y su escolta. El fin de la tregua consiguió unir a PSOE y PP para comenzar una cooperación sin precedentes contra el terrorismo, tanto a nivel legislativo como a nivel policial. Además, el 11S aumentó la presión internacional sobre ETA. Batasuna fue ilegalizado en el 2002 por sus lazos con ETA y la misma suerte correrían sus posteriores refundaciones. El 11M aumentó más la presión sobre el terrorismo, y los siguientes años serían de acoso y derribo para la organización, que vio como la policía detenía a sus miembros por docenas, incluida su cúpula. En 2006, el gobierno socialista de Zapatero consigue que ETA anuncie un alto al fuego permanente y una vez más sería roto un año después. ETA volvía a las armas con un atentado en Barajas. La lucha policial pone una marcha más y en 2008 la cúpula de ETA cae 2 veces en 3 semanas. Acorralada por las fuerzas de seguridad de España y Francia, sin apenas apoyo social y herida de muerte, ETA anuncia un nuevo alto al fuego en 2010. En 2011, ETA declaró que el alto al fuego sería permanente, general y verificable por observadores internacionales. El 20 de octubre de 2011, ETA anuncia por fin el cese definitivo de su actividad armada. El 17 de marzo de 2017, ETA anunció su desarme definitivo de manera unilateral y sin condiciones. Finalmente, 2018 sería el final de la banda terrorista, anunciando su disolución. 60 años después, España volvía a quedar libre del terrorismo. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes que puedes suscribirte, darle a like y comentar. Por supuesto, también puedes comentar acerca... Perfecto. A ver, yo quisiera saber, Jimena, ¿qué piensas de este grupo o organización de España? O no piensa nada, ¿no? Dice, ay, Jimena, ¿por qué yo siempre? Dice, ok, Amaris, adelante. Yo opino que fue como una rebelión de la población que se hizo con un grupo que se llamaba ETA, que era como un grupo terrorista, que mataba presidentes y hacía como conflictos entre ellos mismos. Perfecto. Sí, pues definitivamente ellos lo que querían era la independencia. Primero, no sé si se dan cuenta que empezó como un movimiento muy, digamos, ligero, con ideas de, oye, es como, voy a ponérselos en términos que ustedes puedan palparlo como más, con mayor facilidad. Imagínense, solo imagínense, que Chiapas quisiera independizarse de la República Mexicana. Levante la mano los que estén a favor de que se separe Chiapas. No hay manos arriba. ¿Saben por qué? Porque justamente eso es lo que estaba sucediendo allá en el País Vasco. Bueno, ahí en España, en una región que es la región de los vascos,
ellos querían independizarse. Imagínense que Chiapas empiece con el movimiento de decir, me quiero independizar de la República Mexicana. Y en Chiapas apareció un ejército que se llamó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Saben qué buscaba ese Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Independizarse. La independencia de Chiapas, imagínate. Y eso nos sucedió aquí en México, en 1994. Entonces teníamos como este peligro de que Chiapas ya no perteneciera a la República Mexicana, pero a diferencia del grupo vasco de ETA, este grupo armado no generó tanta violencia como lo generaron en España. No hubo estallidos de bombas, no hubo descarrilamiento de trenes, no hubo muertes de personas que no tuvieran que ver con esa sesión. Ay, caramba, yo no sé si es que quería entrar un Johan Nadair, quién sabe qué. Entonces dije, ese no lo vamos a aceptar. Entonces sí, es importante que vean cómo en ese país sí prosperó la violencia de ese grupo criminal que se llama ETA. Entonces estos movimientos son movimientos separatistas, muchachos, movimientos que aquí en el caso de Colombia, Naomi, es un poco diferente porque la gente estaba en contra de una reforma fiscal, de una reforma para el cobro de impuestos. Salieron a protestar a las calles, llegó al gobierno una persona que al parecer es un dictador, y resulta que lo que se le ocurrió para que ellos se quedaran en paz fue reprimir las manifestaciones. Y eso que dices empezó a generar mucho problema, porque no nada más la represión era a golpes, sino empezaron a matar a muchos de los colombianos que se ponían en contra del gobierno. Y esto es recién. Quien tiene TikTok, ¿no? Ha visto cómo se ha venido dando este problema en Colombia. Y cómo, por ejemplo, lo que les decía el otro día en el tema de la globalización, y cómo por ejemplo, ¿no, Naomi? Eso y que además esta niña de la que abusaron era la hija de un policía, de un policía de ahí de Colombia. Entonces, imagínense todas las cosas que de pronto con la globalización, el TikTok, pueden llegar de manera inmediata a nosotros. El ejemplo del metro que les decía, ¿no? Cuando muchos noticieros no pasaron esas escenas, en TikTok aparecieron videos de la gente que había permanecido en los vagones del metro, ¿no? Y como bien lo dice Amaris, Colombia no buscaba su independencia o no busca su independencia del gobierno, sino que el gobierno no suba los impuestos y no se aproveche de las condiciones de la población. Pero bueno, tiene que ver con esos movimientos de separación que se dan en el mundo acerca de los estados, ¿sale? A ver, sí, dime, Naomi. Yo que opino que son grupos que tienen que lograr posicionar a las mujeres. Me pregunta Naomi qué pienso del feminismo. Son grupos que tienen que lograr que la mujer se empodere y que lleguen a concluir con muchos de los deseos de igualdad y de equidad. Ya la forma es otro tema diferente, pero lo que opino de los grupos feministas es que tienen razón en cuanto a la razón de la lucha, ¿sale? Entonces, bueno, por aquí también hay otro tema que se llama refugiados y desplazados, y esto tiene que ver también con la guerra, ¿no? Por ejemplo, refugiados, aquellas personas que vienen huyendo de países que están en guerra. En algún momento en El Salvador hubo una guerra civil y los salvadoreños lo que querían era salir del Salvador porque no querían morir en su país, y ellos fueron refugiados, algunos en México, algunos en Guatemala, algunos en Brasil,
y otros que se llaman desplazados, que son aquellos que tienen que forzosamente salir de sus países por alguna situación de peligro. Ese es el tema de refugiados y desplazados. Aquí vamos a ver un videíto que tiene que ver con la diferencia entre migrantes, que tiene que ver refugiados y desplazados. De aquí, por favor, hagan el resumen de estos conceptos para que lo podamos tener en nuestro apunte del día de hoy. Un refugiado, un desplazado inmigrante, no. Aquí te voy a contar las diferencias. Hoy en día no existe una definición universal de qué es inmigrante. Sin embargo, para el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, una persona migrante es aquella que cambia de domicilio para buscar una mejor situación económica. Sin embargo, parémonos acá un momento, debido a que los refugiados, los solicitantes de asilo y los apátridas también son considerados como migrantes. Esto me lleva a hablar de nuestra segunda definición, y es la de una persona refugiada. Un refugiado es aquella persona que tiene que cruzar una frontera internacional debido a que corre riesgo de ser perseguida, torturada, de sufrir tratos crueles, inhumanos o de que se le prive su libertad de manera arbitraria. Las personas refugiadas están protegidas por la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, la Declaración de Cartagena, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y también por el principio de no devolución, que además los invito a ver en la pestaña de acá de que se trata, pues les tenemos también un video sobre eso. Además de la protección integral que entrega el derecho internacional humanitario a las personas civiles, en el caso de los conflictos armados internacionales, el DIH también protege a los refugiados especialmente en el Cuarto Convenio de Ginebra y en el Protocolo Adicional número 1. Esto me lleva a hablar de nuestra tercera definición, que es la de un desplazado interno. Un desplazado interno es una persona que tiene que vivir dentro de su mismo país por razón de persecución, violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, conflictos armados o también por catástrofes naturales. Todo esto sin irse de su país. No existe un tratado universal que recoja todas las necesidades de las personas desplazadas. Sin embargo, esto no significa que estas personas estén desprotegidas. De hecho, existen varias herramientas del derecho que los protegen, como por ejemplo el derecho interno, el derecho internacional de los derechos humanos, y si las personas desplazadas se encuentran en un estado que hace parte de un conflicto armado, pues también el derecho internacional humanitario. Si tú quieres saber más de estos temas o tienes otros temas sobre los que quieras que hablemos, no dudes en escribirnos en nuestras redes sociales. Chao. Perfecto. A ver, ahora te toca a ti, Rafa. A ver, Rafa, dime. ¿Quedó clara la diferencia entre migrantes, refugiados, desplazados? A ver, platícame tú cuáles son esas diferencias. Que los migrantes cambian de colonias y los refugiados pues igual cambian así de colonias, pero esos que son refugiados son protegidos. Exactamente, son protegidos. ¿De qué son protegidos, Rafa? Adelanta, Maris. Los migrantes son personas que cruzan de un lugar a otro para buscar una mejor calidad de vida y cuestiones de trabajo y dinero. Y los refugiados son las personas que se van a países o estados vecinos por cualquier desastre natural que haya en su país, en el donde vivían, o porque está en tiempo de guerra. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon del tsunami, ¿no? El tsunami, ¿en dónde se dio? ¿Alguien sabe en qué país se dio el tsunami? En Chile, porque ya estaba temblando normalmente. No, pero es un asiático, Rafa, el país que tuvo uno de los más grandes tsunamis. ¿Alguien se acuerda cuál era? No. ¿En Japón? En Japón no hubo, fue otro. A ver, échenle un poquito de... ¿Corea? A ver, ahí va. Para que, ¿cómo se llama? Tengan ustedes referencia. En el 2004 se generó un tsunami muy fuerte. Déjenme ver. Y se dio en Indonesia, ¿no? Déjenme ver si hay algo de aquí de esto. Por el desastre natural que hubo en Indonesia, tuvo que haber muchos
refugiados, es decir, desplazados que tuvieron que llegar a otros países producto de que esta región quedó en condiciones de ni siquiera habitabilidad. ¿Me explico? Entonces puede ser, por ejemplo, esto que decía Rafa, ¿no? En Chile, por ejemplo, tiembla mucho. ¿Y qué sucede? Miren, aquí están algunas de las imágenes. El sureste asiático fue el desastre natural más devastador de la historia reciente. Bueno, la historia no es que veamos en concreto el hecho, pero sí es que vean cómo quedaron las desiertas las calles, ¿no? Y entonces tuvieron que moverse por cuestión de un desastre natural. En el caso de Chile, por ejemplo, también la ciudad de Valparaíso me parece que quedó deshecha hace unos 7 u 8 años y también tuvieron que desplazarse hacia otras ciudades de la misma ciudad chilena, del mismo país chileno, pero tuvieron que mover su residencia, ¿no? ¿Cuántos aquí mismo en México han sido desplazados de los edificios en donde vivían porque quedaron inservibles en el terremoto del 2017, ¿verdad? ¿Sí me explico entonces la diferencia entre un migrante, un desplazado y los refugiados en general son por problemas políticos o, como bien lo decía esta Maris, por alguna situación en donde se haya generado un problema ambiental, un desastre natural, ¿sale? Ok. Ahora vamos con el último videíto de la clase del día de hoy. Vamos con la nueva guerra. La nueva guerra contra ISIS. Acuérdense que esto lo vimos casi en el segundo periodo, me parece. ¿Quién era ISIS? ¿Se acuerdan de ISIS, que fue quien tiró las Torres Gemelas? Sí, maestro. Sí, maestro. Vamos a ver esta nota. During the last during this year, let's say, we had almost 47 people who have been killed by several different attacks by those cells, different sections of the camp. And again, this operation aims to clear a little bit of this chaos within the camp. This idea of having all this ideology in one close place is very dangerous, and we need to deal with it properly. This operation will be, I think, just a step that we need to follow up with it. Again, we need support. ¿Y esto qué quiere decir? Que esta parte del Estado Islámico
a pesar de que han ido cerrando y han ido destruyendo las células de ISIS, sigue permanente. Y eso de que querían seguir conformando el califato, aquí los musulmanes tenían grandes formas de gobierno a las que les llamaban califatos. Los dividieron en 4 califatos en el mundo: el califato de Córdoba, el califato de Magreb, el califato, son 4 en específico en Europa. No hay en América, porque en América no hay, no se dio como tal el asunto de los musulmanes en nuestro continente. Pero ven cómo estas células tienen que seguir siendo combatidas para que no vuelvan a generar violencia en el futuro, ¿no? Y a eso se refiere justamente nuestro libro de historia. Y viene por ahí la cuestión del crimen global, pero voy aquí a algo súper importante. Déjenme, doy la vuelta a la página. Aquí viene fronteras y ecología, que es ya el penúltimo tema. Y déjenme regreso a el aprendizaje esperado. Dice: reflexiona sobre la actualidad de los conceptos frontera e identidad nacional. O sea, ¿ustedes creen que todos los países realmente hoy con la globalización tengan una frontera? ¿No se les hace que, por ejemplo, hoy las fronteras son un poco más endebles en ese sentido? En el sentido tecnológico, porque ustedes pueden estar aquí en México y pueden escuchar o pueden saber de situaciones que están aconteciendo, como en el caso de Colombia, en el mismo continente, pero en el sur, ¿no? O probablemente en Europa, en el momento en el que están sucediendo prácticamente. Entonces, sí, las fronteras siguen permaneciendo como tal en los países. Sin embargo, hoy el concepto de frontera, que son estos límites políticos, imaginarios o naturales que pone el hombre para poder dividir un país de otro, un estado de otro, van quedando como obsoletos, porque hoy, si me dicen que ya no puedo ir a Estados Unidos a ver la Estatua de la Libertad, no importa, porque tengo elementos tecnológicos que pueden hacer que yo llegue a esa Estatua de la Libertad, ¿no? El segundo aprendizaje esperado, que dice: reflexiona sobre el sentido y la utilidad de las fronteras en un mundo global. Yo no sé si ustedes se acuerdan, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, todas las personas que querían pasar de Honduras hacia Estados Unidos y forzosamente tenían que pisar México. ¿Cómo todavía hoy en día las fronteras tienen ese sentido de no dejar pasar, no dejar migrar a tanta gente, sobre todo personas que probablemente para los países pudieran generarle más que beneficios, problemas? Y es el caso, por ejemplo, de los grupos delincuentes en Honduras y en Centroamérica, estos conocidos como la Mara Salvatrucha. Imagínate que no existieran fronteras, ¿no? Imagínate que solamente quienes migraran fueran integrantes de la Mara Salvatrucha. ¿Cómo estaría nuestro país? Con más delincuencia de la que ya hay. Con mucha mayor delincuencia de la que ya hay. Y esto es el sentido que yo quiero hacerles ver, el por qué existen las fronteras, a pesar de que estamos en un mundo global, a pesar de que hoy todavía buscamos la integración de todos los países del mundo en una sola plataforma que le llaman Internet. Hoy estamos tomando clases en línea y de pronto pareciera que todos los idiomas son posibles en nuestro, ¿cómo les diré? Para nuestra realidad. ¿Por qué son posibles? Porque basta con que yo le ponga a Google traducir el ruso y me va a traducir una página que está en ruso al español o en japonés al español, y ya estas digamos, limitantes empiezan a perder por estas herramientas tecnológicas, ¿no?
La gente, bueno, en general, los países, los poderosos, no querían que este proceso de globalización siguiera porque pensaban que el idioma que iban a dominar, ¿cuál era? ¿Ustedes se imaginan cuál creen que era el idioma que pensaban que iba a dirigir el mundo? ¿Inglés? El inglés, Inglés. exactamente. Hoy, por ejemplo, te puedes dar cuenta de que pues mucha gente en el mundo habla coreano, más bien habla chino, es el idioma, pero porque China es el país más grande que hay en Europa, ¿no? En Europa y Asia, China, y es el que tiene mayor población, por eso son los que más, el idioma que tiene mayor número de hablantes, pero pensaban que los Estados Unidos, los ingleses, se iban a apoderar del mundo con esta globalización. Otro de las reflexiones, otro de los aprendizajes esperados dice, debate sobre el futuro de las fronteras y los procesos de integración regional. Pregunta, ¿ustedes creen que el mundo siga teniendo fronteras? ¿Cómo van a ser las fronteras en el futuro, muchachos? Con mucho más tecnología y más seguridad de la que ya tienen ahorita. Y no sé si ustedes se dan cuenta, pero estamos súper vigilados ya. Para el proceso de las vacunas, por ejemplo, a sus abuelitos que ya los vacunaron, a sus papás que algunos de ustedes ya cumplen la edad para que los vacunen. No sé si se dan cuenta, ya tenemos códigos QR y nos lee y ya saben que nos vacunamos y saben quiénes somos y saben cuál es nuestro CURP. ¿Sí o no? Justamente ayer con el Sí. asunto del proceso de credencialización, veía yo que esta parte de las fronteras, pues va a generar espacios en donde la gente pueda saber más de nosotros de manera más fácil y nos pueda generar el que podamos ir o no ir a otros países dependiendo del historial que nosotros tengamos en las plataformas. Por eso es muy importante también dejar una buena huella ahora que utilizamos el Internet. Sí han cambiado mucho esas fronteras y eso habla también de este último tema que tiene que ver con fronteras y ecología. Y habla del efecto invernadero que ya vimos en la clase anterior, pero también habla de cómo es importante utilizar energías limpias precisamente para el cuidado de la ecología, el cuidado del medio ambiente, porque los países industrializados lo que están buscando es vender más, y al vender más, muchachos, ¿qué creen? Que se contamina más, como lo veíamos en la huella de carbono. Por eso es que estos temas son importantes debatirlos para que ustedes tengan la idea o la noción de cómo es que hemos ido cambiando a través del tiempo y de cómo estos grupos, por ejemplo, en el caso de la guerra sigue presente en nuestros días, el asunto de las religiones siguen presente en nuestros días, la guerra por la religión, la guerra por el territorio sigue presente en nuestros días, la migración, los desplazados y los refugiados siguen presentes en nuestros días, el cómo de pronto las potencias económicas y mundiales toman el control sobre los países que tienen menores recursos y cómo nosotros pues vamos cada vez cayendo más en estas nuevas tendencias de la tecnología. Por cierto, miren, denme un segundito, sigo platicándoles. Y de esto es de lo que estamos hablando, miren. Me paré por mi credencial, déjenme, paso para acá. Y entonces hoy tenemos la posibilidad de estar en todos, de saber cosas al momento, ¿no? Y por ejemplo, aquí está mi credencial, la que les digo de ayer, ¿la ven? Pero en la parte de atrás, ¿qué trae? El código QR.
Y entonces, QR. ahora en las instituciones, pues vamos a llegar con nuestro código QR, vamos a checar. Y de manera inmediata, la autoridad educativa, pues va a saber que llegamos al trabajo. O va a salir o va a saber cuando nos retiramos, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo sí ha avanzado todo este control sobre la gente, sobre, bueno, pues otro, ¿no? El asunto de los mismos teléfonos celulares. Alcanzan a ver esto, ¿no? Esperen tantito, ¿eh? Ahí alcanzan a ver esto, ¿no? Ya se Déjenmelo. apagó su celular. Ok, fíjense bien, ¿eh? Ya sé. Pero pues entonces ustedes reconocen esto. Es que lo estoy poniendo. Que cambia con la huella digital. Pues con la huella ya puedo yo. Eso se llaman datos Identidad biométricos. Y como los datos biométricos hoy los tenemos que ocupar para el banco. ¿Quieres autorizar una transacción? Sí. Bueno, pues pon tu huella digital en el asunto del lector para que sepan que sí eres tú. O el reconocimiento facial. Vaya, nos estamos transformando, el mundo se está transformando y Dicen que ya salieron nuevos teléfonos que reconocen tu voz y ya te los desbloquean. Por ejemplo, ¿no? El teléfono de voz. Y vamos un poquito más allá, Ángel, ¿no? Antes pensábamos en la imposibilidad de tener unos lentes como los que vende Microsoft y Google que han desarrollado y que a través de los lentes podamos seguir viendo el internet en el lente y poder ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y eso ya es una situación posible porque ya ha habido muchos desarrollos tecnológicos en ese sentido. ¿Quién no conoce a Alexa? ¿Quién no conoce a Siri? Y no es del grupo primero B, ¿eh? ¿A qué me refiero, Amaris? Las asistentes que tienen varias aplicaciones. A los asistentes que tienen varias aplicaciones. Han escuchado hablar de los focos inteligentes, ¿verdad? A ver. Que con un aplauso se prenden, con otros se apagan y cambian de color. Esos, Amaris, ya son tecnología anterior. ¿Alguien sabe de la inteligencia aplicado a los hogares, en específico en focos? Creo que sí. Creo Cuando que son los que hablas dicen que se prendan o que se apaguen, ¿no? Ok, Naomi, ¿cómo lo hacen? Por medio de las asistentes como Alexa y Siri. Ok, perfecto. ¿Y eso ustedes todavía lo ven muy lejos? la televisión, que también ya se puede manejar por voz la televisión. Por ejemplo, ¿no? Bueno, pero les va el caso de los focos, fíjate bien, ¿eh? Tú vas bueno, antes había Best Buy, ¿verdad? Ahora ya no hay Best Buy en México. Pero pueden ir a Home Depot. Busquen en la sección de tecnología, busquen focos inteligentes. Conéctenlo a su red de luz y el foco también se puede conectar a su red Wi-Fi. Si ustedes se van, por ejemplo, y con la red Wi-Fi, el foco va a estar conectado a la luz. ¿Estamos? Van a bajar una aplicación que se llama Philips o que se llama como el foco, dependiendo de la marca. Si ustedes están, por ejemplo, en Puerto Vallarta, en Cancún, en alguna playa disfrutando de sus vacaciones, en Acapulco, en Veracruz, abren su teléfono celular, se conectan al internet, abren su aplicación y dicen, buscan Philips y ven que ahí tienen 4 cuartos colocados y dicen, quiero que se prenda la luz en la sala. Le presionan la barrita para que mueva que esté prendido. ¿Y qué creen que sucede en la casa? Prenden el foco. Prende el foco. Entonces, esos son elementos que, si ustedes se dan cuenta, ya existen hoy. ¿Quién no sabe, por ejemplo, quién ha instalado cámaras de seguridad en su casa? Exacto, Naomi. Sí, maestro. ¿Y a poco no les avisa si alguien entra a la casa? En el caso, hay algunas cámaras, Ángel, que sí les avisa si alguien entra a la casa o que cuando detecta algún movimiento que no es propio,
suena una alarma en tu teléfono y te muestra la cámara en la que está sucediendo algo. Son adelantos tecnológicos que de pronto nos hacen ver que las fronteras, que la vida como seres humanos va a cambiar muchísimo. Inclusive, pues esta parte de la pandemia, ¿no? Sí, sí, adelante, pues sí, no tengo solicitud de Janet. Que incluso, si ustedes se dan cuenta, se ha generado con la pandemia el que ustedes puedan estar hoy escuchando en línea las clases, ¿no? Que sería imposible si no tuviéramos internet, si no hubiéramos tenido el desarrollo. Si la pandemia nos hubiera agarrado hace, ¿qué les gusta? Hace unos 10 años, lo más probable es que esto fuera, si ya es un completo desastre, la cuestión de las materias y de cómo, del aprovechamiento, imagínate, ¿no? Miren, ya está por acá Janet. Esto sería peor, porque no tendríamos posibilidad de estudiar de ninguna manera. Y como cada vez hay más, los teléfonos prácticamente son computadoras que traen ustedes en su mano. ¿Están de acuerdo conmigo? Pueden usar cualquier aplicación en el teléfono. Pero bueno, pues así están el asunto de las cosas ahora con estas nuevas implementaciones. Vamos a colocar, muchachos, en su apunte, por favor, coloquen algunas de las ideas. Yo sé que el día de hoy a lo mejor fue más reflexionar acerca de los aprendizajes esperados, pero coloquen que su resumen sea al menos de media cuartilla para que yo pueda revisarles y pueda tener la evidencia de trabajo de esta semana. Ya estamos por, sí, ándale, por ejemplo, también, ¿no? Naomi lo decía también, que ya hay tabletas que se convierten, por ejemplo, computadoras que se convierten en tabletas y ese tipo de cosas. Adelante, Janet. Profe, me disculpo por entrar tarde a la clase, pero mi mamá no está y la cuenta institucional necesitaba la contraseña y pues mi mamá no me la había dejado. Se dan cuenta, por ejemplo, ese tipo de cosas tecnológicas es lo que hoy sucede. Que, esto, qué bueno que tocó el tema Janet, ¿no? Si alguien abre mi cuenta en otro dispositivo, inmediatamente me lleva la notificación al teléfono que me dice que alguien está usando mi cuenta. Sí lo sabían, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí, maestro. Janet, no seas malita, por favor, ve la clase grabada, ya saben, las clases son grabadas, todas están, hay 200 clases grabadas de todas las materias que doy, por favor, dense una vuelta a verlas, los que no hayan entrado a tiempo, los que por alguna razón se les fue la luz, se les fue el internet. Para eso se graba la clase. Luego, es que yo no entré, pues no entró, pero ahí está el recurso, utilícenlo y entreguen sus actividades. Aquí creo que muchos de ustedes tienen la posibilidad de seguir avanzando en sus estudios, ¿sale? Pues y una vez que pongan su nombre, sus apellidos, pueden irse y pueden retirarse. Muchas gracias por estar 2 horas conmigo. Deberían de darme más horas, ¿verdad? La de biología, la mejor. Hasta luego, profesor, que la vaya bien. Hasta luego, profesor. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Maestro, Mándeme. la tarea de historia son 6 preguntas, pero son 6 preguntas de cada uno de los Hasta luego, temas maestro, que tenga se bonito día. Sí, Jimena. Hasta luego, Dianita. Son 6 de los 3. 6 por 3 son 18. Son 3 subtemas, ¿no? Los que dejé en... Son 4. no, son 4 subtemas. Son 24. Ok, gracias. No, ¿de qué, Jimena? Hasta luego, maestro. Esa tarea cuándo se entrega, profesor. Hasta luego, maestro, que tenga buen día. Cuídense mucho. Alguien me hizo otra pregunta, ¿verdad? Sí, Naomi. ¿Esa Sí. tarea cuándo se entrega? Esa para el sábado. Todas las tareas las he dejado siempre para el sábado antes de las 11 de la noche. 11:59. ¿Sale? Ok, profesor. Muchas gracias. Cuídense mucho. Cuídese mucho usted también. Hasta luego, profesor. Nos vemos, Dani. Que tengas bonito día. Profesor, Mándeme. a ver cuándo lo invito a que venga a mi casita y comamos unos tamales que hace mi mamá en olla, sin grasa y sin manteca. Ándale, estaría muy bien. Pues ahora que tengamos ya la oportunidad de regresar, probablemente tengamos la oportunidad de darnos una vuelta. ¿Te parece, Dani?
Sí, profesor. Cuídate mucho, Dani. Que estés muy bien. Hasta luego, profesor. Que tenga un excelente día. Igualmente.